Gracias al Padre Celestial por su gracia, por su misericordia y pues realmente por Él estamos aquí en este día, ¿no? No estamos en otro lugar porque al final de cuentas el Señor ha obrado en nuestros corazones y pues venimos a adorar al Señor y también a aprender de la palabra del Señor. Y el tema que vamos a ver en nuestros libros el día de hoy con el favor del Señor es el capítulo 12 del libro, ya en este libro, hablando del conocimiento del Dios Santo, pues hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hasta estos 11 capítulos que hemos estudiado, tantas cosas que hemos aprendido acerca de Dios, ese Dios Santo, ese Dios eterno, ese Dios poderoso, y ahora vamos a ver el amor de Dios. Ese es el capítulo. Un capítulo muy extenso, un capítulo muy largo. La verdad que no es fácil estos temas, pero con la ayuda del Señor pues vamos a tratar de entender y prácticamente pues el hermano ahí nos va a mostrar muchas verdades, ¿no? Acerca de este tema, el amor de Dios. Si me acompañan, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, antes de iniciar. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude en este día. Necesitamos, hermanos, depender del Señor todo el tiempo, aun cuando en nuestras fuerzas podemos nosotros creer que podemos hacer las cosas o entenderlas, ¿no? Necesitamos del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 17. Voy a leer nada más 3 versículos. 3 versículos, versículo 24, 25 y versículo 26. Vamos a leer estos versículos, hermanos, y vamos a hacer una oración. ¿Me acompañan, por favor? Dice así la palabra del Señor. Hablando el Señor Jesucristo en esta oración que Él hace antes de ir a la cruz, y dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Son palabras del Señor Jesucristo. ¿Me acompañan? Vamos a orar y vamos a iniciar el tema de este capítulo 12 del libro y que el Señor nos ayude, hermanos. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno, Padre poderoso, amoroso, misericordioso, pues Señor, te alabamos en esta mañana, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Padre, porque solo tú la mereces. Y también te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos, de estudiar tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia que nos sostiene y también queremos pedirte, Padre, como siempre lo hacemos, que tu Espíritu Santo nos muestre las verdades de tu palabra, que capacite nuestros corazones para que podamos entender, Señor. Alabamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta, hermanos. ¿Sabes que Dios es amor? Otra pregunta. Podemos saber y conocer que Dios es amor. ¿Has entendido que Dios es amor? ¿Hemos entendido esa verdad? Pues ese es un tema, ¿no? Un tema interesante que vamos a ver el día de hoy. Y con esta frase de que Dios es amor, dice el hermano, pues es una frase o una declaración que ahorita vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 4, y dice que la repite 2 veces, que Dios es amor en esa carta, pero también dice que es una de las expresiones más formidables de la Escritura, pero también una de las que más se ha interpretado mal. Esa palabra, Dios es amor. No vamos a llegar a ese punto ahorita, ¿no? El hermano va a aclarar más adelante
que ese mismo amor o ese atributo que Dios tiene, que el apóstol Juan va a mostrar en sus cartas, o en la carta, en su primera carta, ahí lo dice, pues también es un Dios que es justo. Y hablando el apóstol Juan, el apóstol del amor que le llaman muchos, pues también habla cosas duras también, y no nada más queda ahí, ¿no? Que Dios es amor. Y la idea es entender que Dios es amor, no que Dios tiene amor, Dios es amor. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Entonces vamos a tratar de meditar, hay muchos puntos que el hermano trae aquí en este tema. Y te quiero hacer otra pregunta, hablando de que si hemos entendido que Dios es amor. Cuando tú lees la Escritura, cuando tú lees la palabra del Señor, pues ¿cuáles son las expresiones, frases, versículos que más te ha llamado la atención? ¿Qué palabra has atesorado o te ha llamado más la atención cada vez que lees la palabra de Dios? Una de estas palabras, entender que Dios es amor, y vamos a ver cómo es que Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones. Y qué tan importante es entender esta parte. No, vamos a ir a la primera carta de Juan para ver la frase que el hermano trae aquí en el libro. Primera carta de Juan, capítulo 4. Vean lo que dice el versículo 8. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede compartir? Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y versículo 16. Ahí está, ¿no? Entonces lo vemos, esas son las frases y las dos frases que aparecen en esta primera carta. Y hablando de que Dios es amor, no es solamente una cualidad que Dios posee, sino que el amor es lo que Él expresa de la misma naturaleza del Señor. Y la pregunta en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. ¿Quién está feliz por estas frases, esta palabra y estas expresiones que el apóstol Juan expresa en este versículo 16? ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes hemos conocido y creído. Porque el Señor nos ha dado el don de la fe para creer esto, ¿no? Hemos creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese es el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, pues permanece en Dios y también Dios en él. Y podemos nosotros estar felices por esto, ¿no? Entender que Dios tiene amor, que Dios es amor y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso es lo que habla el apóstol Juan. Vamos a ir ahorita a capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer 5 versículos ahí. Si lo pueden ir buscando, y ahorita vamos a leer una parte de lo que el hermano trae aquí en el libro. Dice el hermano, felices por cierto los que pueden decir, como dice el apóstol Juan, Dios es amor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice el hermano, conocer el amor que Dios tiene para con nosotros, que lo dice el versículo 16, dice, equivale en realidad tener el cielo aquí en la tierra. A eso equivale. Cuando nosotros entendemos ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, equivale, como dice el hermano aquí, tener en realidad el cielo aquí en la tierra, nuestras vidas. Y la verdad que pues es una maravilla, ¿no? Entender esta parte. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 5, hermanos, ahí. Pero vamos a leer desde el versículo 1.
para poder entender un poco el contexto de lo que está hablando la palabra de Dios a través de Pablo aquí. Capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, versículo del 1 al 5. ¿Alguien me puede acompañar con esta lectura, por favor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué dice el versículo 5? Que el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado, dice ahí. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Cuál fue el medio? Dice ahí. Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? A causa de, dice, nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, Pablo está expresando aquí ese conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. Definitivamente ese derramamiento de ese inmenso amor que el Señor nos ha dado, ¿no? Por eso el apóstol empieza en el versículo 1, pues ahí está, ¿no? Justificados pues por la fe, pues tenemos paz para con Dios. Solamente así. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso Él expresa y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Pues es todo lo que Dios ha prometido hacer por medio de Cristo en nuestras vidas. Y uno de ellos es derramar ese corazón, ese amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y lo vemos aquí. Y vean lo que dice aquí el hermano en su libro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, lo que dice Romanos capítulo 5. Dice, no quiere decir el amor hacia Dios, como pensaba Agustín, no es así. Dice, sino el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. Conocer ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Y aún dice, cuando el apóstol Pablo no conocía a los cristianos de Roma, a quienes les escribía esta carta, daba por sentado que lo que les decía había de ser tan real en ellos como era en él también. De esa misma manera. Y la idea es que ellos pudieran también, aquellos hermanos que estaban escuchando esta carta, entendieran que ese amor había sido derramado en sus corazones por medio del Espíritu. Ese amor del Padre. Por eso, hermanos, cuando compartamos la Escritura, o cuando tú compartas este versículo, pues primeramente debe ser real en tu vida, en tu corazón. Tener una convicción que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y lo podemos compartir, porque yo lo tengo en mi vida, lo tengo en mi corazón y creo que así es, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Señor me ha dado ese don de la fe para creer esa verdad, que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso el hermano ahí en la página número 53, dice el hermano y lo titula, esta parte dice, una inundación de amor. Una inundación de amor. Y lo va a descifrar un poquito el hermano ahí, esta palabra que aparece ahí en el versículo 5 de Romanos, del capítulo 5, versículo 5, el verbo derramar. Eso es lo que va a explicar un poquito. Y dice el hermano aquí, bueno, primero, notemos el verbo derramado, significa literalmente eso, derramado. Eso es lo que significa.
Y el hermano lo pone similar en el libro de los Hechos, cuando habla que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas. De esa misma manera, es una misma expresión que usa para hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a ir nada más a ver los versículos en el libro de los Hechos, ahí lo tienen ustedes en sus libros. Alguien puede ir buscando el primer versículo, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 17, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 17. Ok, versículo 18, hermano, también. Y vean el versículo 33. Entonces ahí está, ¿no? Es la misma expresión que habla derramaré, derramamiento. Y vamos a ir a Tito, capítulo 3, verso 6, hermanos, ahí por favor. Y aquí ya lo voy a expresar un poquito más claro. ¿Y cómo es que el Señor derramó ese amor para con nosotros? Tito, capítulo 3, versículo 6. Fíjense, si nosotros vamos para ver el contexto de quién está hablando, el versículo 5 dice, nos salvó, o sea, Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, o sea, el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, ¿no? Entonces, ahí está, el hermano va a hablar un poquito de esa palabra derramado que habla Romanos capítulo 5, verso 5, y lo va a expresar, literalmente dice eso, derramado. Eso significa. Y dice, sugiere un fluir libre y una gran cantidad, es decir, una inundación de amor en nuestros corazones. Por eso, y el hermano pone una traducción ahí de la New English de la Biblia, dice, el amor de Dios ha inundado lo más profundo de nuestro corazón. Así lo traduce esa Biblia. Ha inundado lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, literalmente, dice el hermano, eso significa derramado. De esa misma manera como vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, es la misma manera que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y segundo lugar, dice el tiempo. El tiempo perfecto indica un estado permanente resultado de una acción completada de parte de Dios. Por eso dice aquí, dice el hermano, es el tiempo perfecto, lo cual indica un estado permanente resultado de una acción completada, la idea en la que el conocimiento del amor de Dios, habiendo inundado nuestro corazón, ahora lo mantiene colmado. Colmado. Ahora lo mantiene lleno, rebosante, abarrotado, repleto, como lo queramos llamar, de esa misma manera. Y la pregunta es, hermano, ¿vives disfrutando ese amor de Dios? ¿Tu corazón rebosa, está lleno? ¿Has entendido que tu corazón está repleto, abarrotado de ese amor de Dios? Cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Entender esta verdad, hermano, la verdad que es una maravilla. Es una maravilla. Entender que el amor de Dios ha sido derramado en mí, en alguien que no merecía. En mí, Señor, amén, en mí, en ti. Aún entendiendo que no lo merecíamos, pues aún más podemos entender ese amor de Dios, ¿no? Y ahí lo expresa la misma Escritura. Dice, del mismo modo en que un valle que ha sido inundado permanece lleno de agua,
Pablo da por supuesto que todos sus lectores, como él mismo, viven disfrutando de un sentido fuerte y perdurable del amor de Dios en sus vidas, en ellos. Imagínense, ¿no? Cómo vemos cómo Dios obró en la vida de Pablo para poder utilizarlo a escribir estas verdades de la palabra. Y poder mostrarle a los hermanos ahí, en esta carta, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Y podemos decir, gloria al Señor, ¿no? Porque al final de cuentas es obra de Dios en nuestras vidas. Y tercero, dice el hermano, hablando de el Espíritu Santo, ¿cuál es la idea o cuál? El hermano Giovanni compartió, ¿no?, muchos temas hablando del Espíritu Santo, y la verdad que pues mucha enseñanza, ¿no?, de los propósitos del Espíritu Santo, y uno de ellos pues aquí lo vemos, ¿no? Y lo vemos en Tito capítulo 3 versículo 6, pues por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo ha sido derramado ese amor en nuestras vidas. Entonces, parte del ministerio es compartir, dar, distribuir conocimiento en nuestras vidas de esta verdad, ¿no? Y el hermano va a poner ahí, y lo pone de una manera como se ha desviado de la verdad de la enseñanza. No es que se desvíe tanto, hablando de los dones del Espíritu Santo, en Corintios capítulo 12, cómo las iglesias en estos tiempos se han inclinado en esa parte de los dones que el Señor ha capacitado a cada creyente. Y han dejado de entender la verdad, que el Espíritu Santo les revele la verdad de ese amor derramado en sus corazones. Se ha dejado por lado entender esta verdad. Y por eso el hermano dice aquí en su libro, hablando de esa desviación, ¿no?, que se ha inclinado las iglesias evangélicas, apostólicas, hablando de los dones, de estos cultos, ¿no?, esporádicos, ¿no?, y los podemos ver cómo es que se expresan de esa misma manera. Dice, sería de desear que este aspecto del ministerio del Espíritu fuese apreciado más altamente de lo que pareciera serlo en nuestros días, con una perversidad que resulta tan patética como lo es empobrecedora. Dice, nos hemos vuelto obsesivos hoy en día por los ministerios esporádicos y no universales del Espíritu. Por ejemplo, mostramos mucho más interés en los dones de curación y de lenguas, dones que, como Dios lo indicó en el capítulo 12 de 1 Corintios a través de Pablo, no son ciertamente para todos los cristianos. ¿Verdad? No es para todos. Y vamos a ir ahí a esa parte nada más para poder nosotros entender lo que está hablando ahí. 1 Corintios capítulo 12. ¿Quién capacita al creyente con algún don, no? Pues el Espíritu, ¿no? Vean lo que dice el versículo 8 ahí, dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo. Bueno, palabra de sabiduría, y ahí lo vemos, ¿no? Es el que capacita. Pero en los versículos 28 al 30, ¿alguien lo tiene? ¿Lo puede leer con nosotros? Ahí está, ahí lo vemos. Y ya en el capítulo 13
va a hablar el apóstol, dice, bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿cómo vengo a ser? Dice. Como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Ok, puedes hablar en lenguas, puedes hablar en dones, sí, un sonido muy bonito, ¿no? Pero si no tienes amor, nada. Y entonces por eso dice el apóstol ahí, bueno, yo les muestro un camino mucho más excelente. ¿Qué? Pues es el amor. Entonces dice el hermano, bueno, la idea es que no nada más en esta época, ¿no? Siempre ha existido y va a seguir existiendo, que se inclinen por esos dones, el don de lenguas, de curación, y de hecho, naturalmente el ser humano busca estas cosas, ¿no? Busca estas cosas pues cuestiones muy notorias, externas, curaciones. Voy a ir a un lugar donde ahí prometen, ¿no?, que van a levantar a alguien de una silla. No dudamos que Dios obre, no dudamos. El Señor es poderoso, todopoderoso, y lo puede hacer. Pero al final de cuentas, la idea es entender, hermanos, ese amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Por eso dice, la idea del Espíritu Santo en nuestras vidas es de impartir paz, gozo, esperanza y amor mediante el derramamiento en nuestro corazón del conocimiento del amor de Dios en nuestras vidas. Es lo primordial, entender. Para que tú tengas gozo, paz, esperanza y amor. Por eso en capítulo 5 de Romanos, que leímos ahí la escritura, habla, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y lo dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínense, ¿cómo gloriarse en una tribulación? ¿Cómo darle gloria al Señor, no? Pues cuando entiendes y el amor de Dios ha inundado tu corazón, ¿no? Definitivamente es una maravilla entender esta verdad, ¿no? Me acordé del pasaje de Lucas. Vamos a ir ahí, Lucas capítulo 10, cuando el Señor mandó a los discípulos. Me acordé de este tema cuando el hermano está diciendo ahí, ¿no?, que pues al final de cuentas dice, mostramos mucho más interés en los dones de curación, de lenguas, dones que al final de cuentas el Señor capacita a cada creyente, ¿no? Y en el versículo 17, recordemos cuando regresan aquellos 70 que el Señor había mandado a aquellos discípulos, y regresan, dice, con gozo en su corazón. Y vean lo que dice, versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Verdad? Imagínense, ¿no?, viendo estos milagros que ellos estaban haciendo en el nombre de Cristo, y llegaron con gozo. Y Jesús en el versículo 18 les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les dice en el versículo 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, hay un pero, dice ahí el Señor, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En eso regocíjate, que tu nombre está escrito en Cristo, porque has creído en ese sacrificio. En eso, el que el amor de Dios ha sido derramado en tu vida por medio de Cristo. No tanto de que sí, ok,
puedes orar por una persona y sana, o, ahora en la semana, gracias hermano, porque las oraciones se hicieron y un hermano consiguió ya un lugar, una casa, que tanto estaban orando por esa casa, ¿no? Pues gloria al Señor. ¿Sí? Pero regocíjense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Ahí, entiendan ese amor que Dios ha derramado en sus corazones. Por eso dice el hermano aquí en la página número 154, dice este último aspecto de que, pues entender que hay gozo, paz, cuando entiendes que el amor de Dios ha sido derramado en tu vida, dice es mucho más importante que los dones que el Señor ha capacitado a cada creyente. Es importante, pero entender esa verdad es más. Dice el hermano, a los corintios que habían dado por sentado que cuanto más hablaban en lenguas, tanto mejor y tanta más piedad demostrarían también. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Bueno, tuvo que recalcarles con insistencia que sin amor, santificación, semejanza a Cristo, las lenguas no valían absolutamente nada. Cuando pues, leemos las cartas, en todas las iglesias hay circunstancias, ¿no?, que los hermanos puedan estar viviendo. Vemos la iglesia de los Corintios, había también una situación de que algunos habían dicho que no había resurrección de muertos, que Cristo no había resucitado, y problemas, y uno de ellos era esto en la carta a los romanos, en los Corintios, perdón. Entonces, la idea es que se estaban inclinando por los dones de lenguas, los dones de sanidad, pero dice, ok, si no tienes amor, no sirve de nada. Entiende primero el amor de Dios. Dice el hermano, seguro encontrará razón suficiente para emitir una amonestación similar en la actualidad. Y lo vemos, ¿no? Más razón. Dice, resultaría trágico que el anhelo de avivamiento que se evidencia hoy en muchas partes se desvirtuase, introduciéndose en un callejón sin salida, en un nuevo brote de corintianismo. Ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo, ¿no? Inclinándose por esa parte. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo les habló a los Efesios en el capítulo 3. ¿Cuál es el verdadero despertar espiritual en la vida de la iglesia? Bueno, cuando pues el creyente entiende o alguien recibe el amor de Dios, ¿no?, en sus corazones. Yo platicaba con alguien ahora en estos días. Mi esposa y yo miramos a un varón, a un hombre en un supermercado. Pues él en su momento nos visitó y iba a una iglesia, duró 10 años, pero él hablaba de que, no hombre hermano, mira, ve a mi iglesia y cuando vayas llegando a 2 calles antes de entrar al templo, vas a oler el perfume de Dios, me decía. Así me decía. Y con aquella firmeza, ¿no? Y luego me dice, cuando tú alabas al Señor, yo lo hago, me dice, en mi sala, en la madrugada, y empiezo a tocar ahí alabanzas al Señor, y me empieza a caer aceite del cielo. Mire, hermano, este hombre perdió la familia, perdió la esposa, perdió el trabajo y se fue a las drogas. ¿Qué pasó? Iglesias que definitivamente se van por estas cosas, ¿no? Enseñan cosas que no es la escritura, no es la verdad. La fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios, dice Romanos. Entonces, ¿qué tan importante es enseñar la verdad de la palabra? Por eso los descubras, la Biblia dice, todo el tiempo. Y pues
enseñan cosas que definitivamente se van por lo emocional, ¿no? Por lo espectacular. No, pues, y es una tristeza, ¿no? Ver cómo vidas se destruyen porque al final de cuentas no entendieron la verdad. Sabemos que el Señor obra, ¿no? En el corazón, sabemos. Pero la responsabilidad también de aquellos que enseñan la Escritura, ¿cómo la están enseñando, no? Cosas que definitivamente no son. Entonces, capítulo 3 de Romanos, digo de Efesios. Capítulo 3, vean lo que dice del versículo 14 al 19. Lo mejor que les podía desear Pablo a los efesios en relación con el Espíritu era que pudiesen continuar con ellos el ministerio descrito de Romanos capítulo 5, versículo 5. Y vean lo que dice versículo 14. Dice la palabra de Dios. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué palabras, ¿no? De parte de Dios, por medio del apóstol, a la iglesia, a los efesios. Y vean cómo el apóstol empieza, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y vemos ahí pues una posición, ¿no? Una posición de reverencia, una actitud de sumisión y pasión intensa por las cosas del Señor. Como el apóstol dice, bueno, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. Todos los creyentes que murieron y están en el cielo, como los que estamos aquí en la tierra. Todos. Versículo 16. ¿Para qué? Para que os dé conforme a la gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa abundancia, hermanos, riquezas que tenemos en Dios. Y el Espíritu Santo es el agente para esa fortaleza en nuestras vidas. Ahí lo dice. Conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en ese hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No solo vivir, sino estar en casa, morar ahí, vivir, estar permanente. Esto es lo que necesita un cristiano siempre, toda la vida. No es orar para que Cristo entre por primera vez en tu corazón, sino que esté en él, que viva dentro del creyente por siempre. Y en un sentido que el creyente le ha entregado la vida entera al Señor, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que more ahí siempre. Por eso dice, ¿cuál es el propósito? A fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Que estés ahí arraigado con un cimiento fuerte en amor. Y no solamente esto, el versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos los creyentes, todos los hermanos, todos los cristianos, cuál sea la anchura. ¿Cuál es la anchura del amor de Dios, hermanos? ¿Cuál es la longitud del amor de Dios? ¿Cuál es la profundidad del amor de Dios? ¿Y cuál es la altura del amor de Dios? Romanos capítulo 13, verso 11, dice el apóstol,
Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables e inescrutables son tus caminos. No lo podemos entender por completo, pero ahí está. Es un amor tan ancho que no lo podemos comprender. Es tan largo que no lo podemos entender. Es tan profundo que probablemente en algún momento dudes, pero no es así. Y tan alto como Dios mismo.
¿Recuerdan aquel pasaje de la samaritana? Como el Señor Juan capítulo 3, 14 y 15. Juan 4, 3 y 14, perdón. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Oramos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema importante. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones y que podamos nosotros entender ese amor que has derramado en nuestras vidas.